Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 4 del mes de agosto del año 2025. Continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Job, capítulo 31, versículo 1 en adelante. Job afirma su integridad. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad el omnipotente desde las alturas? ¿No hay quebrantamiento para el impío y el extrañamiento para los que hacen iniquidad? ¿No ve él mis caminos y cuenta mis pasos? Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuviere acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven. Porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces, porque es fuego que devoraría hasta el Abadón, y consumiría toda mi hacienda. Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando él preguntara, ¿qué le respondería yo? El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? Si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como un padre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Si he visto que pereciera alguno sin vestido y el menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron, si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudaran en la puerta, mi espalda se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo sea quebrado, porque temí el castigo de Dios, contra cuya majestad yo no tendría poder. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía y me regocijé cuando le halló el mal, ni aún entregué al pecado mi lengua pidiendo maldición para su alma. Si mis siervos no decían, ¿quién no se ha saciado de su carne? El forastero no pasaba fuera la noche, mis puertas abría al caminante. Sin cubrir como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad, porque tuve temor de la gran multitud y el menosprecio de las familias me atemorizó, y callé y no salí de mi puerta. ¿Quién me diera, quien me oyese? He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí. Aunque mi adversario se forme proceso, ciertamente yo lo llevaría sobre mi hombro y me lo ceñiría como una corona. Yo le contaría el número de mis pasos y como príncipe me presentaría ante él. Si mi tierra clama contra mí y lloran todos sus surcos, si comí su sustancia sin dinero o afligí el alma de sus dueños, en lugar de trigo me nazcan abrojos y espinos en lugar de cebada. Así terminan las palabras de Job. Hermanos, vemos cómo Job defiende, dice este capítulo, su integridad, en lo cual hace ver él todas las cosas que él ha hecho. Siempre ha estado presto a ayudar a los demás, siempre ha estado buscando hacer el bien. En ningún momento, dice él, ha buscado hacerle daño a nadie, pero porque él conoce la justicia de Dios. Él sabe lo que le vendría el hacer las cosas que no son correctas delante de Dios. Entonces él mantiene su integridad, mantiene en firme que él no ha hecho nada para toda la situación por la cual está pasando, todas las circunstancias que le rodean de sus amigos, pues él hace ver pues que no ha hecho nada malo para todo lo que los amigos de él le dicen como castigo por las maldades. Entonces, hermanos, siempre habrán situaciones que pasen en nuestra vida que no necesariamente tengan que ser por motivos de algún pecado, consecuencias de algún pecado. Recordemos que Job
no ha hecho absolutamente nada, sino que es algo que Satanás buscó dañar buscando que él blasfeme en contra de Dios. Mas sin embargo, Job lo vemos acá, que se mantiene firme en mantener su integridad, no ha hecho nada malo para que esté siendo castigado de esa manera. Entonces, de igual manera, muchos de nosotros podamos pasar situaciones y muchos a nuestro alrededor lo primero que piensan es que en qué pecado estamos, que son consecuencias de nuestro pecado. Posiblemente sí, posiblemente no. ¿Por qué razón? Porque Dios es justo. Dios es un Dios de justicia. En la situación como Job, también con cualquier otro de nosotros, con alguno de nosotros, también puede pasar. Puede suceder que nos pasen cosas que no entendemos ni sabemos el por qué. Simplemente Dios está pasando un proceso sobre nuestras vidas. Un proceso de fortalecimiento, un proceso de fe, un proceso de confianza, un proceso de saber esperar en Él. Muchas situaciones que pasan en nuestra vida son parte de ese proceso. Dios está buscando, como buscó en el pueblo de Israel, que le dijo que lo había traído por ese desierto, esos 40 años por el desierto, para ver, para saber, para conocer qué había en su corazón. También nosotros podemos pasar situaciones difíciles para saber si mantenemos nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios aún en esos momentos difíciles, aún en esos momentos duros que podamos estar pasando, posiblemente en la economía, posiblemente en nuestra salud, posiblemente en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Dios está buscando esa confianza, que nosotros mostremos esa confianza en Él, que mantengamos nuestra esperanza en lo que Él hará en nuestras vidas. No como muchos hacen, que en el momento de tribulación, en el momento de dificultades, se van de las iglesias, dejan de congregarse y todo eso. Entonces tenemos que aprender que esperar en Dios, mantener la confianza y la fe es lo que nos va a traer victoria. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.